Cuando hablamos de la colonialidad de género, lo primero que tenemos que ver es en relación a qué está eso de colonialidad de género. Y obviamente tiene que ver con la crítica que hace la filósofa María Lugones al concepto de colonialidad del poder de Aníbal Quijano, ¿no? Hemos visto en el anterior video que era la colonialidad del poder en Aníbal Quijano, y para Quijano ese patrón de poder que divide y clasifica a las gentes en razón de raza lo hace para controlar 4 ámbitos de la existencia humana. El primero de esos ámbitos es el sexo. Es ahí donde va a instalar su crítica a María, porque para María no es solamente el sexo lo que se quiere controlar, ¿no? Sino que se busca controlar el sexo a partir del género. Eso es lo que va a decir María. Entonces, la colonialidad del género sería este patrón de poder que se monta sobre el patrón de poder centrado en la raza, pero se monta desde la dicotomía de género y va a clasificar a las gentes ya no en razón de raza, sino en razón de género, ¿no? Va a dividir a las gentes en masculinas, femeninas, en hembras y machos, en hetero versus los otros. Pero yéndonos un poco atrás, ¿qué es lo que vemos que a qué obedece la invención del género? Obedece a una clasificación de las gentes en humanos y no humanos, ¿no? En el hecho colonial se utiliza el género para diferenciar lo humano conquistador de lo no humano conquistado. Lo humano conquistador que va a estar ligado al proyecto civilizatorio eurocéntrico de la Revolución Francesa, con sus ideales humanistas, sus ideales andromologocéntricos y el resto racializado, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la bisagra que va a operar esa división? Va a ser precisamente este constructo llamado género. Y de acuerdo con los estudios de María, ella va a dar muchos ejemplos del uso de esta dicotomía de género para la animalización del otro, ¿no? En este caso, de la otra conquistada, de las mujeres, ¿no? ¿Qué otro elemento es importante recuperar de esta categoría de colonialidad del género? El hecho de que ponga el énfasis en la división no solo humano-no humano, sino también en la división gente con poder y gente sin poder, ¿no? Entonces, el género va a definir al masculino blanco, conquistador, cristiano, racional,
heterosexual, burgués, del ideal europeo, porque evidentemente no es cierto que los hombres concretos de este paradigma eran blancos, ¿no? Había una mezcla también en Europa, pero a lo que se hace referencia es a un imaginario blanco, ¿no? Cuando decimos blanco, no estamos refiriéndonos al color de facto de la piel, nos estamos refiriendo a un imaginario simbólico que tiene características y especificidades bien precisas. A eso llamamos blanco, ¿no? Entonces, ese ideario blanco, que era el paradigma de universalización de ese modelo, ese se construye a partir de esta división, no solo racial, dice María, sino además genérica. Y por eso decimos que género es una categoría también colonial, porque al igual que el concepto de raza, género viene a ser esta manera de naturalización de jerarquías coloniales, que vienen con el hecho colonial en la primera modernidad y que se refuerzan en la segunda modernidad, con el paradigma de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces, a eso hacemos referencia cuando decimos colonialidad del género. Pero además, la colonialidad del género, la categoría de colonialidad del género, nos ayuda también a mirar otras estructuras coloniales, como por ejemplo lo que ocurre en las instituciones como la familia, en las instituciones como el matrimonio, en las instituciones como la maternidad obligada, las instituciones como, qué sé yo, el ejército, la iglesia, en fin, ¿no? ¿Cómo opera la colonialidad del género? ¿Cómo se presenta esa dicotomía dividiendo a estos humanos y diferenciándolos de estos no humanos, pero en razón de jerarquización naturalizada, ¿no? Y también nos permite mostrar la interseccionalidad de esas opresiones múltiples, la categoría de colonialidad del género, porque en un mismo cuerpo se presentan diferentes formas de dominación, diferentes formas de opresión de esa misma subjetividad. Tal el caso, por ejemplo, si eres una mujer blanca, pero frente a una mujer racializada, entonces en el caso de una mujer blanca y de una mujer racializada, pesa su blanquitud respecto a la racialización. Pero si esa mujer blanca es lesbiana, pesa más esa condición en relación a ella en cuanto a su inferiorización que la racializada heterosexual. Pero si la heterosexual racializada es pobre, eso pesa mucho más que la blanca lesbiana formada, y así sucesivamente, ¿no? Podemos ver la arbitrariedad de esa condición de dominación y de opresión en un mismo sujeto, ¿no? Entonces, además la interseccionalidad nos permite ver la desaparición del sujeto mujer en relación con el masculino. Si nosotros ponemos a la mujer blanca con la mujer negra y el hombre negro, si miramos así, vamos a ver solo a la mujer blanca y al hombre negro. La mujer negra va a desaparecer, ¿no? Entonces, esa mirada interseccional que nos muestra lo claro, visible y
oculta lo oscuro invisible que dice la María, usando esa metáfora, es lo que nos permite también la categoría esta de género, ¿no? Esta categoría fue propuesta, pero no fue concluida. Y recién, digamos, se está trabajando el contenido a que hace referencia, porque María, si bien fue la filósofa que planteó esta categoría, sin embargo, no pudo terminar su trabajo, su desarrollo teórico de esa categoría, ¿no? Entonces, actualmente se está en ese proceso de seguir trabajando a qué hace referencia la categoría. Para nosotros, países como el nuestro, es fundamental esta distinción entre humano, no humano, gente con poder, gente sin poder, para poder explicarnos las lealtades coloniales que guardan el sujeto masculino en relación a las mujeres racializadas, ¿no? Porque no de otra manera se puede explicar que a partir de estas lealtades el hecho de que un hombre racializado no vea en la otra racializada una aliada, sino una enemiga, ¿no? Es lo que ocurre, por ejemplo, con la mujer negra respecto al hombre negro, o la mujer indígena respecto al hombre indígena, o el hombre gay respecto a la mujer lesbiana, y así sucesivamente. Podríamos ejemplificar eso, ¿no? Entonces, creo que desde ese punto de vista, la categoría de colonialidad de género nos brinda bastante aporte. Bueno, respecto a la categoría de género, dentro de poco estamos queriendo publicar un libro que se quedó inconcluso en la parte que ella estaba trabajando, pero que en mi caso mis ensayos están, digamos, terminados, que tienen que ver con trabajos relacionados con lo que vamos a entender por colonialidad del género. Pero también hay otras personas que están trabajando la categoría, como Yudersky Espinosa, por ejemplo, que ha dado varios talleres sobre el tema de la colonialidad del género. Después Ochi Curiel, después Karina Villaseca, ¿no? Y bueno, y hay todo un grupo de mujeres que sobre todo en Centroamérica con las glefas y en Argentina han sido estudiosas del pensamiento de María Lugone, y que además son seguidoras de ese pensamiento, y por lo tanto están interesadas en continuar el desarrollo de ese trabajo. Actualmente existen varios ensayos al respecto, ¿no? Justamente el año pasado, con motivo del primer año de su fallecimiento, varias de estas personas presentaron un trabajo académico, digamos, teórico, en un evento organizado por la Claxo. Entonces, se sigue trabajando el pensamiento de María Lugones. En Brasil también hay otro grupo grande que está trabajando desde esta perspectiva, que es la colonialidad del género. Y seguramente va a haber mucha otra gente que va a seguir trabajando eso, ¿no? Entonces, queremos pues continuar con eso. No es fácil porque no es una teoría acabada, ¿no? Ahora, ¿qué es una teoría? Una teoría es una mirada de la realidad que te presenta categorías que te ayudan a entender esa realidad,
¿no? Entonces, ¿de qué depende que una teoría se mantenga con posibilidades, digamos, con buenas posibilidades de uso y de lectura de esa realidad? Depende mucho de cuán interpretativo y cuán asertiva es la interpretación que hace, ¿no? Cuán abarcadora de la realidad y de su complejidad es esa teoría, ¿no? Cuando una teoría ya no es capaz de dar cuenta de la realidad, entonces perece, es falseada, decía Popper, ¿no? Entonces, creemos que la teoría decolonial, trabajada por los pensadores decoloniales latinoamericanos, en su mayoría, tiene un potencial aún. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero por lo menos en este momento creemos que podría ser una herramienta válida para el análisis de nuestra realidad en países que han sido víctimas del hecho colonial. Conocí a María Lugones desde el año 2006. Era una mujer extraordinaria, una mujer excepcional. Vivió en Bolivia en varios periodos. Vivió en Bolivia casi un año, el 2006, después volvió el 2008, después volvió el 2011, en fin. Era una mujer muy apasionada con Bolivia, le encantaba Bolivia, le gustaba ser parte, conocer, estar de cerca con los procesos históricos que estaba viviendo en su momento el país, y sobre todo era una apasionada de la pluriversidad que ofrece Bolivia, ¿no? La pluriversidad de naciones. Manejaba muy bien el aymara, tenía sus profesores aymaras, venía permanentemente, se quedó casi 3 meses en Achacachi porque quería conocer de cerca al Malcu. O sea, era una mujer que se enamoró de Bolivia, y bueno, en ese su recorrido por este país la conocí en la vicepresidencia, en una charla que vino a dar, donde explicó justamente estos temas de la colonialidad, y desde esa vez hasta su muerte hemos sido amigas, ¿no? Hemos coincidido en varias cosas respecto a lo que pasa en Bolivia, y a partir de esas coincidencias nos embarcamos en un trabajo que tenía que ver con mirar la colonialidad desde Occidente. En el caso de ella decidió que quería mirar los temas de la colonialidad de género en el área andina, y me dio a mí la tarea de mirar la colonialidad del género en el tema amazónico. Estábamos en ese trabajo durante unos 3 o 4 años. Hay algunos ensayos sobre eso que seguramente van a salir en este texto que estamos preparando ahora, y lamentablemente vino la muerte, ¿no? Yo me considero una mujer profundamente influenciada por el pensamiento de María, una mujer que fue deconstruida, podríamos decir en palabras de Derrida, deconstruida a partir de la mirada de María, ¿no? Porque cuando la conocí a María yo estaba muy enamorada, muy involucrada con el neomarxismo francés, con los pensadores franceses, con la filosofía y la intelectualidad de la propuesta contemporánea francesa. Entonces, esa mirada fue descentrada a partir de mi amistad con ella. Y bueno, me considero una de sus seguidoras, una de sus discípulas, podríamos decir.
y también desafiada a continuar su pensamiento, ¿no? en muchos sentidos. No es fácil, pero bueno, por lo menos estamos en ese intento, ¿no? De manera que podamos eternizar pues su memoria, que es en definitiva lo que nos interesaría, ¿no? En el caso de un ser grande como fue él.